Bienvenido al video en el que estaremos abordando el tema del teorema de Pitágoras. Este tema es bastante útil en matemáticas y en cualquier otra área del conocimiento que se quiera trabajar con triángulos. Entonces veamos. En el desafío inicial, yo te pido que investigues quién fue Pitágoras y que brevemente pues escribas una reseña de su vida. Luego que dibujes dos triángulos rectángulos con medidas reales. Es decir, que si te pido que midas, por ejemplo, con medidas reales, pues tomas una regla y utilices centímetros. Por ejemplo, si me dices acá, mide 5 centímetros, pues que sean 5 centímetros reales. Y si aquí me colocas, por ejemplo, 6 centímetros, que sean 6 centímetros. Y luego concretas con la misma regla cuántos centímetros tiene de largo. Por ejemplo, si resultara por aquí 8 centímetros con 4 líneas más de la regla, es decir, con 4 milímetros, puedes colocar 8.4 centímetros, ¿verdad? Que es el equivalente de lo mismo. Esto significa 8 centímetros con 4 milímetros. Bueno, solo es una idea, pero la idea es que sean con medidas reales. Luego que hagas el primero, debes hacer un segundo triángulo con medidas distintas, pero que sean exactas. Hablemos un poco del teorema de Pitágoras. Para poder entender este tema, pues debemos saber que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados en uno de sus ángulos y que las medidas que están adyacentes o pegadas a ese ángulo se llaman catetos y hay una línea más larga que une a esos dos. Siempre va a ser la línea que los une. A esa línea le vamos a llamar hipotenusa. Entonces, hipotenusa significa el lado más largo de un triángulo rectángulo y los otros dos son catetos o lados. Los catetos se simbolizan con las letras A, B y la hipotenusa siempre lleva la letra C. Eso es, digamos, una convención que desde años se viene trabajando así. Y los catetos pueden ser indiferentemente, este puede ser A o B, o al revés, ¿verdad? El de abajo puede ser A y el de arriba puede ser B, no importa, ¿verdad? Pero el lado más largo siempre es la hipotenusa. ¿Y para qué sirve el teorema de Pitágoras? Pues sirve cuando nosotros tenemos un triángulo averiguar en dado caso cuando se necesite saber cuánto mide la hipotenusa y si lo que queremos saber es la medida de un cateto, pues también podemos averiguarlo utilizando este fabuloso teorema. ¿Y en qué momento se me puede de repente aparecer este problema? Pues de repente cuando yo esté construyendo una ventana, una puerta, o de repente yo tenga algún objeto que esté hasta cierta altura y yo necesite saber de repente qué necesito o qué largo de objeto necesito tener para poder alcanzar eso que está ahí arriba, o de repente colocarlo, etcétera. Entonces, el teorema de Pitágoras tiene esta forma en donde dice que un triángulo rectángulo cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual a la longitud, al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. ¿Eso qué significa? Significa que aquí pues C tiene un valor. Si fuera 10, lo que me está diciendo este teorema es que al elevar al cuadrado ese 10, es decir, 10 al cuadrado me da 100, este número 100 va a ser igual a la suma de estos dos, pero elevados al cuadrado. Entonces, por ejemplo, A, independientemente cuánto valga, pero imaginemos que al multiplicar al cuadrado me dio 40 y que al multiplicar al cuadrado B me dio 60. Entonces, al sumar 40 más 60 me da lo mismo que 100. Eso es lo que establece el teorema de Pitágoras. Pero para eso necesitamos trabajar con medidas reales. Entonces, veamos aquí algunos ejemplos. Primero las fórmulas, ¿verdad? Si yo necesito averiguar cuánto mide una hipotenusa, entonces la fórmula a utilizar es esta, que dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos elevados al cuadrado. Siempre es una suma cuando quiero calcular la hipotenusa. En cambio, si yo quiero calcular cualquiera de los dos catetos, siempre va a ir una resta. Esa es la diferencia con aquella fórmula de la izquierda. Si yo quiero calcular A al cuadrado, siempre voy a colocar la hipotenusa al cuadrado y a la hipotenusa le voy a restar la medida del otro cateto, en este caso que es B. Y si yo quiero calcular B, entonces coloco la hipotenusa al cuadrado y siempre le voy a restar la medida del otro cateto. Así sería, así es como funciona. Veamos ya con un ejemplo para ir entrando en materia.
Aquí me están hablando de que se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros. Es este poste que está aquí. Está el dibujo, ¿verdad? En algunos problemas, ya sea para casos futuros, y que tú te encuentres con un problema como esto, no necesariamente puede haber un dibujo. Tú puedes construir el dibujo leyendo el problema y entendiendo correctamente el problema. Entonces aquí solo hay que tener cuidado dónde situar los valores que me están dando y dónde situar el valor que deseo averiguar, ¿verdad? Aquí siempre voy a tener dos valores conocidos y siempre va a haber uno que no conozco. Entonces dice lo siguiente, se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura, dice con un cable tirante, aquí está el cable. Entonces, desde su parte más alta hasta el suelo, si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 12 metros, me están diciendo que aquí hay 12 metros y que el poste tiene 5 metros. Entonces la pregunta es cuánto debe medir el cable. Aquí lo que yo debo saber es que si el cable es una hipotenusa o es alguno de los catetos. Pues siempre la línea que une a los dos catetos es la línea más larga, por lo tanto esta es la hipotenusa. Entonces, en conclusión, yo necesito utilizar la fórmula para la hipotenusa, que es la que dijimos hace rato, que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Aquí solo vamos a ir cambiando valores. Yo no sé cuánto vale la hipotenusa, así la dejamos. ¿Cuánto vale el cateto A? Pues el cateto A solo es cuestión de decidir quién de los dos es. En este caso voy a decir que 5 metros es A, porque digamos que es la altura del poste, y 12 pues es la base de este triángulo que se ha formado imaginariamente entre el poste y el cable. Entonces tenemos que el valor de A es de 5 metros y aquí debo elevar al cuadrado, más B que es 12 metros y también hay que elevar al cuadrado. Entonces así lo hacemos, 5 por 5 es 25, tenemos metros cuadrados acá, y 12 por 12 que es 12 cuadrado es 144, también metros cuadrados. Como aquí está en el mismo lenguaje, se puede sumar esos dos valores y obtenemos que 25 más 144 es igual a 169, así que tenemos 169 aquí metros cuadrados. Pero esa no es la respuesta final. Es imposible creer que con 5 metros y 12 metros necesitemos un cable de 169 metros. Aquí lo que nos hace falta hacer es despejar este cuadrado. Nunca podemos dejar este cuadrado. Entonces ese exponente al cuadrado se convierte en raíz cuadrada del otro lado de la ecuación. Entonces tengo que el valor de la hipotenusa es la raíz cuadrada de 169 metros cuadrados. Entonces la respuesta final sería raíz cuadrada de 169 es 13 y metros al cuadrado se cancela el exponente con el índice radical y me quedan solo metros. Así que necesitamos 13 metros de cable. Y es bastante obvio, porque si comprásemos solo un cable de 12 metros, como la medida de la base, pues a la hora de extenderlo hacia allá arriba, pues resulta que únicamente llegaría cerca de la altura del poste, pero no llegaría hasta el poste, ¿verdad? Porque en la medida que va subiendo se va alejando, ¿verdad? Del poste, ya que obviamente así es como sucede, ¿no? Muy bien, esa sería la respuesta. Vamos a revisar un segundo ejemplo para seguir comprendiendo este tema. Acá entonces me dan una escalera con una altura de 2 metros y medio, dice 2.5 metros. Aquí está el dibujo, está inclinado y que está apoyada en una pared vertical. Entonces aquí lo que no sabemos es la altura de la pared y solo sabemos que está separado apenas medio metro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura de la pared en la cual está apoyada esa escalera? Entonces aquí es cuestión de decidir. Aquí me sugieren que utilice la fórmula para el cateto B. Entonces no me queda más que decir que la pared es el cateto B y el medio metro es el cateto A, porque 2.5 metros es la hipotenusa, es el lado más largo. Entonces tenemos que para calcular el cateto B necesitamos la hipotenusa, en este caso es 2.5 metros al cuadrado, todo al cuadrado, menos, aquí hay que tener cuidado que es una resta, esa es la diferencia de esta fórmula respecto a la otra. Luego la medida de A cuadrado es 0.5 metros,
también todo elevado al cuadrado. Haciendo estos cálculos, tengo que 2.5 al cuadrado es 6.25. Estamos hablando de metros cuadrados. Y 0.5 al cuadrado es 0.25, porque se multiplica 0.5 por 0.5. No es una suma, es una multiplicación. Ahora debemos restar estos dos valores para averiguar el valor de B. Y así lo vamos a hacer. Entonces vamos a decir que 6.25 le quito 0.25, solo elimino esta parte y me quedan 6 metros cuadrados. Y para averiguar el valor de B es importante y necesario sacar raíz cuadrada. Entonces, dicho eso, vamos a calcular la raíz cuadrada de 6 y que me da un valor aproximado de 2.449. Si queremos solo dos decimales, me doy cuenta que esto aproxima a 2.45 metros, que eso significa menos de 2 metros y medio. Y es obvio porque si la escalera mide 2 metros y medio, la pared tiene que ser más pequeña, ¿verdad? Ya que la escalera es mucho más larga. Muy bien, entonces hemos averiguado ya la altura de la pared, solo si me dan una pregunta, pues debo redactar una respuesta. Ahora veamos de qué trata el ejemplo 3. En este ejemplo, pues lo que debemos hacer es verificar si el trabajo de este carpintero lo ha hecho bien. Aquí dice que un carpintero ha construido un marco, ¿verdad?, de ventana. Sus dimensiones son 60 centímetros y 80 centímetros. Estará bien construido, dice, si la diagonal a la hora de medir tiene 102 centímetros. Entonces, bueno, de entradita parece que todo está bien, pero habría que revisar, ya sea midiendo la otra diagonal, tendría que medir lo mismo, ¿no? Pero aquí podemos utilizar, como no tenemos la ventana a la mano, pues nosotros podemos revisar utilizando la fórmula en este caso. Entonces, como lo que queremos revisar si está bien la diagonal, pues aquí es la hipotenusa, el cateto C. Entonces, el lado C es la hipotenusa. Entonces vamos a decir, la hipotenusa sí la conocemos, pero aquí vamos a hacernos la idea de que no sabemos si es 102 porque estamos inseguros. Así que no hay que colocar 102. Decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A, que en este caso es 80 centímetros al cuadrado, menos, es más, porque necesito saber la hipotenusa, el valor de B, que es 60 centímetros todo al cuadrado. Haciendo las operaciones necesarias, 8 por 8, 64, y aquí hago uso de dos ceros, 6.400 centímetros cuadrados, más 6 por 6, 36, 3.600 centímetros cuadrados. Hacemos esa suma y aquí me da 10.000 centímetros cuadrados. Pues eso no es el valor de la hipotenusa, sino que ese es el valor de la hipotenusa al cuadrado. Yo necesito solo el valor de la hipotenusa, así que saco raíz cuadrada de 10.000 y también centímetros cuadrados. Raíz cuadrada de 10.000 es igual a 100, ¿verdad? Y aquí centímetros cuadrados se hace solo centímetros. Entonces hemos hecho la comprobación y según la fórmula, esta diagonal debería medir solo 100 centímetros. Entonces hay un problema. Este carpintero ha construido mal esta ventana. La ha dejado más larga de este lado. Significa que está torcida hacia aquel lado o más abierta aquí. Y por eso es que mide más de 100 centímetros. Eso significa también que si comprueba la otra diagonal, pues tendrá que medir menos de 100 centímetros, de repente lo dejó a 98 y se le fue para el otro lado, etcétera. Entonces, la pregunta que me están dando es, ¿estará bien construido si la diagonal mide 102 centímetros? Pues habría que responder que la diagonal está mal construida, o la ventana está mal construida, ya que debería medir solo 100 centímetros. Muy bien, entonces, una vez comprendido, digamos, la utilización del teorema de Pitágoras, pues aquí propongo yo 5 ejercicios. Desde el video pueden tomar captura de pantalla los primeros 2, muestro los otros 2, y hay un último ejemplo por aquí. Voy a hablar del último ejercicio, en el cual pues podría yo hablar de cualquiera, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es que hay que calcular la distancia que recorre el balón desde el tiro de penal hasta
hasta el extremo de la portería superior, imaginando de que este jugador pues ha fallado el penal. Entonces, sabiendo de que 10.8 es la medida legal, digamos, oficial de la distancia entre la portería y el tiro de penal, y la portería debe medir 2 metros 40 centímetros o 2.4 metros. Entonces, obviamente, el balón no ha recorrido 10.8 metros, ha recorrido mucho más. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto en realidad ha recorrido? Utilizando el teorema de Pitágoras podemos averiguar. Y así sucede con los demás problemas, ¿verdad? Hay que leer bien la pregunta y leer bien el problema para comprender qué es lo que me están preguntando. Entonces, les deseo suerte con estos ejercicios y espero que este video haya sido de mucha ayuda.